Buenos días, nos acompaña usted en la entrevista en línea en este viernes 26 de marzo de 2009. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Le invito a que participe como siempre a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. El pasado 22 de febrero la ministra de Salud presentó al primer órgano del Estado el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios. El anteproyecto se ha sumado a otros que se encuentran en discusión al interior de la Asamblea Legislativa. Alrededor del tema ha comenzado la polémica, en tanto algunos observan en el anteproyecto un intento por aplicar regulaciones a los precios de las medicinas, las que por cierto son de las más caras en la región. Para conversar sobre este y otros temas nos acompaña este viernes el doctor Eduardo Espinosa. Él es el viceministro de Salud de nuestro país y quien además trabajó hace un par de años una investigación sobre el costo de los medicamentos en El Salvador. Doctor, le agradezco que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días, William. Un placer para mí estar acá en las salas de la Prensa Gráfica y particularmente en su espacio para platicar de un tema tan interesante para la población y que golpea tanto, sobre todo la población excluida, como es el rubro de medicamentos. Claro, viceministro, el anteproyecto enviado por el Ministerio de Salud al Parlamento eleva a la categoría de bien público y reitera obligación del Estado a velar por la salud de la población. En otras palabras, esto significa cobertura básica para la población. Quiero que me explique un poco el concepto, porque para que entremos después a los detalles del espíritu de este anteproyecto de ley. ¿Cómo no? Bueno, la Constitución en sí, William, caracteriza la salud como un bien público. Y en el camino a la garantía que el Estado debe hacer de este tema para la población, los medicamentos constituyen un mecanismo importante y fundamental a fin de que la población pueda recuperar su salud cuando la ha perdido. Entonces, en este sentido, los medicamentos se constituyen en una herramienta indispensable. Esto no quiere decir que el Estado deja de reconocer el interés, digamos, de las empresas farmacéuticas en el sentido de recuperar las inversiones que puedan haber hecho a efectos de propiciar y poner los medicamentos al alcance de la población. Es decir, esto no significa entonces que haya un intento por suplantar el trabajo que hace la empresa privada a través de la industria farmacéutica. No tenemos ninguna intención de eso, aunque podríamos hacerlo. El Estado podría, por ejemplo, tomar iniciativas para producir medicamentos y competir, pero no es esa nuestra intención. Nuestra intención es que las ganancias de las empresas farmacéuticas se limiten a un margen razonable, como sucede en todas partes del mundo, y que la población del país no tenga que pagar los precios más altos del mundo cuando compra sus medicamentos, que es lo que actualmente sucede. Ahora, en este momento, digamos, sí hay muchas falencias en cuanto a esa obligación del Estado de velar por la salud de la población. Sí, efectivamente, hay a lo largo de todo el ciclo del medicamento. El ciclo del medicamento comprende varias etapas, ¿verdad? Desde el momento que se adquieren, que se introducen al país, que se transportan, que se distribuyen, luego que se distribuyen a los puntos de venta y se entregan al consumidor en el momento que se dispensan, se prescriben, y toda la publicidad que se hace en torno a ellos es lo que se conoce todos estos procesos como el ciclo del medicamento. En toda esa cadena, como no existe una ley en el país que regule, en toda esa cadena, en todos esos procesos, existen falencias, ¿verdad? Y existe corrupción y falta de transparencia en muchas de ellas también. Ahora díganos, la creación de una nueva normativa, esto es impostergable, o sea, hay que hacerlo. Es una necesidad impostergable para el país. Es necesario a fin de que la población no sea siendo agredida en su bolsillo, en su economía familiar, a través de los altos precios, por una parte, y por otra parte que no existe ninguna garantía de que la calidad de los productos que están circulando tengan la composición que dicen tener, o que hagan el efecto en las enfermedades como normalmente se propagandiza. Como no hay ese control de calidad, entonces nadie puede garantizarle a la población que los medicamentos que está comprando o que está usando tienen la calidad suficiente como para recuperar su salud. Pero vaya, estamos hablando de varias cosas. Una es lo que tiene que ver con calidad, el otra es el acceso a los medicamentos y el otro es el tema de precios. ¿Por dónde se debe comenzar, viceministro, para crearse mejores condiciones de acceso y disponibilidad entonces de los medicamentos? Todos los procesos, William, están íntimamente relacionados. Por ejemplo, si no existe control de calidad, entonces
Eso da pie para que en un mercado sin ninguna regulación, ¿verdad?, las compañías puedan aprovecharse, o los comercializadores de medicamentos puedan aprovecharse de toda esta ausencia de calidad, esta falta de regulación. Entonces todo está íntimamente relacionado. Por ejemplo, la poca disponibilidad presupuestaria que hasta hoy ha caracterizado al sector público para la compra de medicamentos hace que ante la escasez de medicamentos en el sector público, las personas que acceden al sistema público tengan que ir a comprar sus medicamentos al sector privado. Entonces la disponibilidad incide en los precios, ¿verdad? La calidad incide en los precios, y los precios son hoy por hoy el mayor obstáculo para el acceso a los medicamentos. Entonces todo está en una maraña íntimamente relacionada y no podemos hablar de una cosa sin citar la otra. No se puede hablar de precios sin hablar de calidad, sin hablar de disponibilidad, sin hablar de buenas prácticas de manufactura, sin hablar de todas esas medidas publicitarias antiéticas que se hacen, que se cargan también en una instancia final al precio del medicamento. Perfecto. Hace algunos años usted, viceministro, trabajó, obviamente cuando no era usted funcionario de gobierno, trabajó una investigación sobre los precios de los medicamentos. Vamos a la pausa en este momento. Cuando regresemos nos hace un poco de referencia sobre esa investigación para que los cibernautas tengan idea de lo que significa el costo de los medicamentos en este país. Por supuesto. Y luego hablamos entonces de la controversia que se ha generado en términos de si es que el Ministerio de Salud quiere controlar los precios y fijar los precios en el mercado sobre los medicamentos. Vamos a la pausa. Volvemos. Excelente. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana conversamos con el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud de nuestro país. Le preguntaba entonces, doctor, sobre esta investigación que usted desarrolló y que presentó y que hizo pública. Me recordaba en el corte en el 2009, pero que bueno, que se remonta a 2007, 2006. Sí. Pero bueno, el acceso tiene que ver desde luego con el costo y resulta que el país cuenta con los medicamentos más caros de la región según la investigación del mundo. Bueno, para ser más específico, explíquenos. O más bien háganos memoria de cuál fue el hallazgo fundamental de esta investigación. La investigación exploró dos cosas. Exploró la disponibilidad y exploró el precio. En la disponibilidad, que es una cuestión sumamente importante, nosotros encontramos que en el sector público, combinado, tanto ministerio como en el seguro, había una disponibilidad de un 50% del listado de medicamentos esenciales. Es decir, eso significaba que de una receta que se le daba a un paciente, la mitad de esos medicamentos... Así es, de cada 2 medicamentos solo uno se encontraba y el otro tenía que comprarlos en la farmacia privada. Y aquí fue el otro hallazgo. En la red de farmacias privadas que nosotros exploramos, encontramos que los precios de los medicamentos de marca, medicamentos originales o los medicamentos que inicialmente son explorados por la industria farmacéutica, los medicamentos se vendían en promedio a 52 veces el precio internacional de referencia, es decir, márgenes del 5.200% por encima del precio internacional de referencia. Y en el caso de los medicamentos genéricos, que son los medicamentos que entran al mercado cuando ya ha vencido la patente del medicamento original, el promedio a que se vendían era a 28 veces el precio internacional de referencia, es decir, márgenes del 2.800% por encima del precio internacional. Ninguna otra mercancía en ninguna parte del mundo es tan rentable como esa, ni las drogas ilegales, ni las armas, ni el petróleo. Es la mercancía más rentable.
Por ejemplo, ¿y esta realidad, esta situación se mantiene actualmente? No solo se mantiene, sino que se profundizó tremendamente a lo largo de los 2 años posteriores a la investigación, y no fue sino hasta últimamente, cuando precisamente nosotros inyectamos una cantidad considerable de fondos para la compra de medicamentos en el sector público, que los precios bajaron un poco en el mercado, pero aún así permanecen notablemente elevados por encima de cualquier otra medida paralela en cualquier otro país del mundo. Ahora, se ha comenzado a cuestionar, doctor Espinosa, la normativa en tanto supone el control de precios y se convierte en algo, dicen algunos, peor que la enfermedad. Aclárenos un poco esto, porque ya este anteproyecto, digamos, sobre este tema está en la Asamblea Legislativa, lo presentó la viceministra en febrero y esto se ha unido a otros proyectos o anteproyectos que hay en discusión, incluso uno del FMLN. Sí. Explícanos en esencia si esto hay algo de control de precios en esto o no. Mire, la ley promueve o propugna por un mecanismo de regulación de precios, y a ese efecto crea una instancia que es el Consejo Nacional de Medicamentos, que tiene una amplia representación y que tiene como uno de sus objetivos fundamentales diseñar una política de regulación de precios, un mecanismo de regulación de precios que debe ser presentado al Ministerio de Economía, que es quien debe aprobarla y ejecutarla. Sí. Eso es el mecanismo. Ahora, en proceso de regulación de precios hay una amplia gama de procesos que cada país decide y define cuál es el mejor mecanismo a efectos de regular los precios de sus medicamentos. Entonces a mí me parece que están como asustando con el petate del muerto y tratando de motivar al resto de empresarios a que contrarresten un proceso de regulación de precios en los medicamentos, tratando de asustarles que después sigue el hierro, después el cemento, después los alimentos, después qué sé yo. Entonces, pero eso me parece que es un temor infundado. Primero, porque el mercado de los medicamentos es, como en economía se conoce, un mercado imperfecto. Hay asimetría de la información. El usuario no decide por sí mismo, es otro, el médico, quien decide por él en el momento que le prescribe el medicamento, ¿verdad? Entonces es un mercado imperfecto donde el usuario está indefenso ante la propaganda que procede del mismo que fabrica el medicamento. Entonces no es como cualquier otra mercancía. Por esto es que es necesario regular, porque son precisamente esas circunstancias y la ausencia de regulación en el país lo que hace que tengan esas ganancias y se aprovechen del mercado. Hay un temor válido, y es el decir, bueno, cualquier empresario, digamos, la persona que se dedica a la industria farmacéutica diga, bueno, estos son los márgenes de producción, cuánto es lo que invierten en esa cadena de producción, y dice, bueno, algún margen le tendrá que quedar de ganancia, digamos, claro. Al final es un negocio, digamos, desde la parte privada. Sí. Pero entonces, ¿cómo hacer para que esa parte de esa visión no se vulnere? Es decir, ¿cómo se puede establecer precios de tal manera que no se termine afectando y se limite tanto que al final un empresario solo recupere lo que ha invertido? Claro. Cuando regresemos, me explico un poco eso. No, vamos a otra pausa, ya volvemos. Bueno. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Viceministro Espinosa, explíquenos entonces cómo se puede evitar de que al establecer, digamos, una regulación o un control de los precios de los medicamentos no se termine afectando también la industria farmacéutica, en tanto, digamos, se les puede delimitar exageradamente las posibilidades de que ellos puedan también hacer negocio de ese producto de la medicina, que también es válido, pues, y debe estar ahí, claro, esa industria. Explíquenos eso. Mire, hay diferentes mecanismos por los cuales un país puede regular el mercado de medicamentos y evitar que su población sea injustamente explotada, ¿verdad? Sin que eso signifique que los
inversores, los fabricantes de medicamentos o los comercializadores de medicamentos recuperen lo que han invertido en el negocio. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo la compra conjunta de medicamentos. ¿Qué es lo que se hace cuando hay una compra conjunta de medicamentos? A nivel centroamericano, por ejemplo, sumamos fuerzas con los otros sectores públicos y eso nos da un mayor poder de negociación. Entonces convocamos las industrias que quieren ofertar y les decimos, miren, nuestro precio de referencia, ese es el mecanismo de regulación, ¿verdad?, que está tomado, digamos, de los precios similares en otras partes del mundo. Nuestro precio de referencia es tal, ¿verdad?, quién ofrece menos o quién ofrece ese precio. Sí, sí. Y ahí empiezan ellos a pujar a la baja. Entonces, ellos no dejan de ganar. Los precios que nos están dando ya suponen la recuperación de su inversión y un margen de ganancia. Pero nosotros obtenemos precios, compramos a precios más razonables que si lo compráramos en el mercado local, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, eso es un mecanismo de regulación de precios. Dicho sea de paso, William, todos los países europeos, sin excepción, tienen mecanismos de regulación de precios. Casi todos los países desarrollados, los países nórdicos, ¿verdad?, los países europeos, Canadá, Australia, todos tienen mecanismos de regulación de precios. En Latinoamérica también. Decía recientemente Enrique Valdés, diputado del Partido Arena, que había un estudio que incluyó 18 países en América Latina. Decía él que 11 países tienen un mercado totalmente libre, desregulado. 5 de esos 18 tienen regulación de fijación de precios y 2 tienen un mercado mixto. Bueno, este mercado mixto se entiende que es el que regula únicamente el 30% de los medicamentos. Y esos países, decía él, son Venezuela, Colombia. Los que fijan precios son Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay y Nicaragua. También Colombia tiene mecanismos de regulación de precios. Mire, es que los mecanismos de regulación de precios son de diferente tipo, hay una amplia gama, ¿verdad? Pero por ejemplo Colombia, ¿verdad?, que es un gobierno neoliberal, ¿verdad?, muy conservador, muy tirado al libre mercado y todo eso, ellos tienen un mecanismo de regulación basado en los precios internacionales de referencia de países de la región latinoamericana que tienen un ingreso per cápita similar al de Colombia, ¿verdad?, donde ellos monitorean esos precios. Cuando algún producto en Colombia está vendiendo por encima de esos precios, entonces entran a vigilarlo y si la vigilancia denota que este comercializador de este medicamento está teniendo ganancias por encima de lo razonable, entonces entran en un mecanismo de regulación y le dicen, miren, no puede vender a más de tanto porque está lucrando exageradamente. ¿En nuestro país cómo sería de acuerdo a este anteproyecto que está en discusión? Bueno, allí queda abierto a que el Consejo Nacional de Medicamentos hace una propuesta de mecanismos de regulación que pudiera ser este sistema de regulación de precios y se lo propone al Ministerio de Economía, quien aprueba y ejecuta. Entonces no es una cuestión por la libre, pues tiene que ser objeto de un amplio consenso entre los integrantes del Consejo Nacional de Medicamentos, la propuesta de regulación. Entonces no es cuestión que va a venir el Estado y va a decir, mire, no venda más de tanto, tanto, tanto y tanto. Ahora, bueno, se establece la fijación de precios, pero ¿cómo, digamos, eso sería a partir de la información que la misma compañía farmacéutica facilite o el consejo de qué tipo de información se alimentaría para decir estos precios están fuera de órbita? ¿O irían donde la industria farmacéutica, donde la empresa que lo produce y le dirían, bueno, queremos ver entonces cuáles son los costos de la materia prima y todo esto? Hay varios elementos, William. Ajá. Por ejemplo, cuando se declara que el medicamento es es de utilidad pública o que la salud es de utilidad pública y el medicamento un factor importante para lograrla, entonces se promueve que la información también sea de uso público. Entonces las compañías transnacionales, las empresas que compran los productos, la materia prima para fabricar o los medicamentos ya elaborados, están obligados a dar toda la información económica para tener un estudio de la estructura del precio, que es lo que no se tiene en el país, porque toda esa información se maneja secretamente. Entonces no se sabe, el Ministerio de Economía no tiene posibilidades de saber cuál es la estructura de precios. ¿Y eso no rompe con la confidencialidad, es decir, o con, digamos, el criterio de confidencialidad de las empresas, el intento por salvaguardar también su propia información? No, porque esa información... al público a gente que no debe conocerla. No, porque en este caso el medicamento tiene una función social específica que tiene que ver con la vida y la salud de la población. Entonces no puede estar sujeta a las mismas condiciones que otra información. Ahí hay una contradicción que necesita ser resuelta por la vía de declarar pública la información relacionada con los medicamentos y con el precio en particular. En todas partes sucede así, William. Bueno, perfecto. Nos quedamos en este punto. Vamos a otra pequeña pausa. Volvemos con más de la entrevista en línea.
Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Viceministro, quisiera saber si este control de los medicamentos o la regulación del precio de los medicamentos sería en general para todos los medicamentos o se podría estar hablando específicamente para aquellos que se consideran, digamos, del cuadro básico para la salud de la población. No, William, la regulación debe ser para todos los medicamentos, porque todos los medicamentos de alguna manera inciden en la salud. Obviamente nosotros tendríamos particular interés en que los mecanismos de regulación y vigilancia se hicieran sobre los medicamentos que constituyen el listado de medicamentos esenciales, que es un listado que elabora una de las instancias que proponemos crear ahí, que es el Comité Farmacoterapéutico Nacional. Por ejemplo, los esenciales, ¿cuáles serían? Los esenciales es una definición un tanto vaga, pero los medicamentos esenciales tienen que ver con todos aquellos medicamentos con los cuales se enfrentan las enfermedades que constituyen la mayor parte de las que afectan a la población. Como eso varía con cada país, por eso es que la información es así un tanto vaga. Pero en el caso de El Salvador, por ejemplo, el listado combinado de medicamentos esenciales que tiene el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública no se extiende más allá de unos 400 medicamentos, digamos. Entonces estos 400 medicamentos son objeto de una vigilancia especial porque son con los cuales se enfrenta la mayor parte de las enfermedades. 400 medicamentos, entre estos podría ser ¿cuáles? Los que tienen que ver con sí, pero por ejemplo con enfermedades infecciosas, ¿verdad? Con enfermedades parasitarias, con enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedad renal, con enfermedades degenerativas como el cáncer, ¿verdad? Enfermedades infecciosas como las enfermedades de transmisión sexual, como neumonías, infecciones respiratorias, diarreas, etcétera. Entonces, de acuerdo al perfil epidemiológico del país, es decir, las enfermedades que están azotando a la población, de acuerdo a eso se configura ese listado, ¿verdad? Y eso es importante porque el listado único de medicamentos esenciales, que es el que se elabora para el caso del ministerio, el ministerio está obligado a comprar solamente los medicamentos que aparecen en ese listado. Sí, claro. Y también no puede recibir donativos de otros medicamentos que no sean los que aparecen en ese listado. Entonces es importante para el sector público. Explíquenos, el FMLN también presentó su propuesta. Hay, entiendo que otra propuesta del Partido de Conciliación Nacional. Hay por lo menos 3 propuestas en discusión al interior de la Asamblea Legislativa. Pero el FMLN proponía la Comisión Evaluadora de Precios, es decir, que el Estado a través del Ministerio de Salud, en coordinación, decían ellos, con el Consejo, nombrara la Comisión Evaluadora de Precios de Medicamentos Esenciales y ahí, bueno, señala a quienes lo integran. Pero no sé si finalmente esas propuestas se han fusionado o se va a tomar únicamente como referencia de discusión en la Asamblea la propuesta que han presentado ustedes. Sí, nosotros hemos estado en pláticas con diversas instancias a nivel de la Asamblea Legislativa, con la misma Comisión de Salud, hemos platicado un poco informalmente con algunos de sus integrantes, con algunos también de los representantes de las diferentes fracciones en relación con nuestra propuesta, porque como usted bien dice, existe dos propuestas del PCN, una propuesta del gobierno anterior, la propuesta del Frente, una propuesta que hizo el movimiento social a través de APROXAL, que está liderado por Margarita Posada, en fin, ¿verdad? Hay varias propuestas, pero la nuestra, William, es como más integral, porque las otras propuestas de alguna manera descuidan algunos de los procesos en el ciclo del medicamento que explicábamos al inicio de la entrevista. Entonces la nuestra es más integral y contempla todos los procesos.
Eso ha hecho que, por ejemplo, y además integró los elementos positivos de todas las propuestas anteriores. Entonces eso ha hecho que, por ejemplo, Margarita Posada y Aproxal estén respaldando la propuesta del ministerio. También que los diputados del Frente vean con simpatía más respaldar nuestra propuesta más que la que ellos hicieron originalmente, ¿verdad? Y hemos platicado con diputados de algunas de las otras fracciones que también ven con simpatía algunos de los elementos o todos los elementos de la propuesta que nosotros estamos presentando. Sin embargo, hay cuestiones polémicas, como la cuestión del proceso de regulación de precios, una de las cuestiones polémicas, y las funciones que actualmente están divididas entre el Consejo Superior de Salud Pública y el Ministerio de Salud, que en nuestra propuesta se propone, que todo eso pase a control del Ministerio de Salud. Para cerrar este segmento, doctor, explícanos, una vez que se pudiera aprobar esta normativa en la Asamblea Legislativa y entre a ejecución este anteproyecto, ¿habría una disminución automática en el costo de los medicamentos? Yo pienso que sí, porque inmediatamente quedarían prohibidas varias cuestiones que actualmente se cargan al precio de los medicamentos. Por ejemplo, ese sistema de viñetas a través de los cuales la industria farmacéutica paga coimas a los dependientes porque vendan sus productos. Eso queda prohibido y eso va cargado al precio del medicamento. La propaganda antiética, que también va cargada al precio del medicamento, quedaría prohibida desde el momento de la promulgación de la ley. Entonces yo pienso que hay varios elementos que se traducirían inmediatamente en un impacto sobre el precio de los medicamentos. Bueno, vamos en este momento a la pausa. Al regreso hablamos un poco qué ha pasado con la situación del dengue en nuestro país, la enfermedad del H1N1, la campaña que están promoviendo ustedes para poder hacer frente a esta situación. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Viceministro, en los últimos días, o por no decir en los últimos 2 meses, el Ministerio de Salud ha intensificado la campaña de fumigación contra el mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue. Quisiera saber qué ha pasado finalmente con el comportamiento del dengue en los últimos días, si esto ha dejado de ser una amenaza o todavía está muy latente esa amenaza para la población. Bueno, William, es importante y quiero aprovechar el espacio para agradecer a la población su tremenda incorporación y contribución con el Ministerio de Salud y con todas las instancias que se organizan a través de la Comisión Intersectorial de Salud, que organizó la reciente jornada masiva del 19 al 21 de marzo como un elemento para fortalecer la campaña que se había iniciado en contra del dengue. La jornada del 19 al 21 de marzo constó de un esfuerzo triple, digamos. El día 19 se hizo un esfuerzo institucional para efecto de eliminar los criaderos de zancudos, la chatarra, criaderos potenciales, etcétera, en todas las instituciones. Eso fue realmente impactante y muy moralizante, ver cómo todos los miembros de todas las instituciones estatales y no estatales se sumaran al esfuerzo para buscar criaderos y eliminarlos. Se eliminó decenas de miles de criaderos de zancudos en todas las instituciones. ¿No hubo necesidad de colocar multas finalmente, digamos, porque entiendo que había un 30% aproximado de viviendas en las que ustedes no podían ingresar a hacer las fumigaciones o a la batización, ¿no? Sí, eso es uno de los logros importantes de este esfuerzo, porque las viviendas
que eran inaccesibles hasta ese momento, que rondaba un porcentaje de un 30%, fue reducido a aproximadamente un 10% de las viviendas. Y en este caso del 10% de las viviendas, previo a aplicar la multa, se estableció un sistema de esquelas notificadoras para las casas que permanecían cerradas, en el entendido pues y comprendiendo que la gente muchas veces utiliza la casa solo para dormir, Sí, por claro, ejemplo, claro. que vive en la periferia y viene a trabajar acá, De acuerdo. y en el momento que la gente pasa no están. Entonces en ese caso se les notificaba, se les pegaba en la puerta y se les metía bajo la puerta una esquela de notificación donde se les informaba pues que se había llegado a inspeccionar y que la casa estaba cerrada y no se encontraba. Entonces, ¿eso evitó la aplicación de multas entonces? en parte porque esta notificación invitaba a los habitantes de la casa a que acudieran a la unidad de salud más cercana para pactar con ellos el día y la hora que ellos tuvieran disponibles para poder ir a hacer la inspección en su casa. Entonces se han recuperado una cantidad, o sea, de este 10% que no estaba cerrado, más de la mitad de casas han sido recuperadas, ¿verdad? Entonces ahorita se está viendo con los abogados cuál sería el mecanismo para que las casas que, a pesar de todos los intentos y todo esto, permanecen cerrados y que son potencialmente criaderos o focos de contaminación, puedan ser multadas, ¿verdad? Entonces, porque habían algunas dificultades operativas para poder proceder a la aplicación de las esquelas, pero eso ya se está solventando. ¿Por qué no nos explica entonces las estadísticas del comportamiento del dengue, de los casos registrados o sospechosos que tienen hasta este momento, doctor? Cómo no, mire, nosotros tenemos hasta este momento un total de 2.740 casos confirmados de dengue clásico y 57 casos confirmados de dengue hemorrágico. Es importante tomar en consideración, por ejemplo, que en años anteriores la cifra han dado por lo menos 10 veces por debajo de estos datos que estamos dando ahorita, para evidenciar, digamos, las dimensiones de la epidemia que estamos afrontando en estos momentos. Sin embargo, en años anteriores, a pesar de ello, han tenido, o se ha tenido, ¿verdad?, una cifra importante de muertos, y hasta el momento no hemos tenido nosotros ninguna defunción, lo que habla muy bien del manejo y el abordaje que se está dando a los casos, por ejemplo, de dengue hemorrágico y de dengue clásico que han necesitado hospitalización. ¿Habrá una tendencia a la disminución en la pirámide que tienen ustedes en las estadísticas? Sí, tenemos una tendencia a la disminución en las hospitalizaciones, ¿verdad? Tenemos 144 casos ingresados en la semana, hace 2 semanas, los casos bajaron a 122 la semana pasada y a 111 esta semana, y el porcentaje de positividad entre las muestras que se toman y las muestras que resultan positivas ha bajado del 53% al 49% y luego al 40% últimamente. Esto todavía no refleja el esfuerzo del 19 al 21, porque hay que recordar de que hay un periodo de entre el momento que los zancudos depositan sus huevos hasta que salen el zancudo nuevo, ¿verdad?, aproximadamente una semana, ¿verdad?, que es el ciclo. Y además, desde el momento que el zancudo infectado pica a una persona y aparecen los primeros síntomas, hay un periodo de latencia de 5 días. Entonces tenemos que esperar para que el esfuerzo del 19 al 21 se refleje, unos 10 días por lo menos, para que se refleje en el número de casos. Perfecto. Solo quiero cerrar con el caso del H1N1. ¿Hay una amenaza real en este momento o no? Existe una amenaza, desde luego que hay un brote importante en Nicaragua y en Honduras, ¿verdad? Y el tráfico de personas hacia acá es intenso entre los dos países. Hemos nosotros activado los filtros y reactivado la vigilancia en las fronteras a efecto de detectar los casos sospechosos. Pero igual que con todas las enfermedades, la gripe H1N1 tiene un periodo de latencia y la persona puede venir con la gripe y todavía no tener los síntomas de estar infectado, y entonces entonces existe un riesgo potencial. Por eso hemos iniciado ya la vacunación para las personas de riesgo, que es donde tuvimos las complicaciones y las muertes durante la epidemia pasada. Entonces esperamos no tener mayor impacto
de la gripe, aunque es previsible que tengamos casos y eventualmente podríamos tener un desenlace fatal en alguno de ellos. De acuerdo al protocolo, se vacunó a todas las personas que están inmediatas, funcionarios como ustedes que están inmediatos al tratamiento de la enfermedad, pero alguien decía que también había sido todo el gabinete de gobierno. Bueno, se invitó, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que el personal de salud debe ser particularmente objeto de esto. Por ejemplo, en la gripe anterior, nosotros tuvimos desmovilización importante por médicos y enfermeras que resultaron afectados por la gripe. Entonces, cada médico que se inmovilizaba, eran 40 consultas diarias que no se podían dar. Entonces, eso resulta particularmente importante, proteger al personal de salud. También personal estratégico como el Ejército, la PNC, ¿verdad? Y los órganos, digamos, de decisión importante en el gobierno son personal objeto de la vacunación. ¿Los protocolos establecen eso? Los protocolos... ¿Que va más allá de sí, los funcionarios exactamente, de salud? Sí, está establecido. Entonces nosotros hemos invitado a todas las instituciones que nos manden sus listados del personal estratégico para que va a ser objeto de la vacunación. Este personal se considera en el mismo nivel de prioridad que las personas en riesgo, embarazadas, niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas, etcétera. Bueno, se nos fue el tiempo, doctor. Le quiero agradecer que haya compartido con nosotros. Encantado, William, muy amable. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros Julio Hernández, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, para hablar en torno a las modificaciones que se han hecho sobre el Registro Nacional de las Personas Naturales en nuestro país. Nos vemos el lunes a las 8:15. Buenos días.